Bienvenidos chicos a Matemáticas para la Vida con el ingeniero Félix José Peralta, su profesor de matemática. Bien, el día de hoy tendré un encuentro con mis chicos de segundo A, de secundaria, en donde vamos a hablar sobre la numeración. Conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos son agrupaciones de números que guardan una serie de propiedades estructurales. Son conjuntos de números. En su forma más genérica se refiere a los grandes conjuntos de números, como por ejemplo los números naturales, números enteros, fraccionarios, racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos. Este último, esto lo vamos a ver mucho más adelante en otros niveles. Aquí vemos una pequeña muestra o esquema de lo que son conjuntos numéricos. Los números naturales se representan por la letra N mayúscula y inicia en el número 1. Todos los números, en otras palabras, son todos los números positivos. Desde el 1 hasta el infinito, o sea, todos los números positivos. Los números enteros son aquellos que abarcan todos los números positivos, incluyendo el 0 y todos los números negativos. Estos son los números enteros y se representan por la letra Z. Los números racionales se representan por la letra Q mayúscula. Aquellos tienen los números racionales, los números negativos, los números positivos, el 0, y además tiene las fracciones. Contiene las fracciones, o sea, en otras palabras, contiene los números naturales, los números enteros y le agregamos las fracciones. Los irracionales son todos aquellos que por lo general tienen un radical, un símbolo como el pi, son estos números irracionales. Los números reales lo contiene a todos, o sea, los números negativos, los números positivos, los números racionales, los irracionales, son los números reales, o sea, lo abarca todos. Dígase los números naturales, enteros, racionales e irracionales, son los números reales. Los números complejos lo veremos más adelante. Bien, un conjunto de números reales es el conjunto de números reales, vuelvo y repito, es el conjunto compuesto por la agrupación de todos los números naturales, enteros, racionales e irracionales. También se define como número real de cualquier número que corresponda a un punto en la recta, esta que vemos acá. Es decir, cualquier número real está comprendido entre menos infinito y más infinito. Por ejemplo, aquí está menos infinito, los números que están a la izquierda tienden hacia el menos infinito y a la derecha al más infinito. Y en el centro están los reales, se representa por los números reales, la línea recta. Entonces, todos los números que están a la derecha tienen que tener claro, son los positivos, y a la izquierda son los negativos. ¿Cómo se clasifican ellos? Todas las características de los subconjuntos que lo componen, como son los naturales, enteros, racionales e irracionales, de ahí que todos los números reales tienen un orden. O sea, los números naturales, el 1, el 2, 1 mayor que 2, 2 mayor que 3, 3 mayor que 4, 3 mayor que 5 y así sucesivamente. O sea, todos los números naturales del 1 hacia el infinito, todos los números positivos. Eso, perdón, no quiere decir que es mayor, sino que tiende hacia la derecha. Siempre hacia la derecha se dirigen los números reales. Tenemos los números naturales. Los números enteros son aquellos que abarcan los números negativos hacia la izquierda, el 0 y todos los números positivos que tienden hacia la derecha. Los racionales o decimales o fracciones, aquí vemos 0.5, 0.50, 0.565, todo eso que inician, que tienen el punto y algo. 1.5, 2.5 son ejemplos de decimales que también son racionales. Las fracciones
son un medio, 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos. Son números fraccionales. Bien, entonces los racionales podemos ver, como dije, los decimales y las fracciones. Disculpen. Aquí vemos un pequeño esquema. La franja azul, el círculo azul, es unos números reales que contiene a todos, incluyendo que se incluyen los irracionales, los racionales, los naturales y los enteros. Como vemos, los enteros son todos los números negativos, todos los números positivos y el cero. Los números naturales son solamente todos los números positivos, viendo el cero ahí. En muchas gráficas ponen el cero, otros no, pero son todos los positivos. Los racionales tienen las fracciones, como estas, y los decimales, como estos que están acá. Los irracionales son aquellos como que tienen un radical, que no tienen raíz exacta. Y, por ejemplo, aquí tenemos esta pequeña letra, aquí tenemos a pi, por ejemplo. Son números irracionales. Los números naturales. El conjunto de los números naturales es el primer conjunto de números que componemos o aprendemos y los usamos para contar u ordenar elementos, objetos, personas, etc. El conjunto de números naturales se designan con la letra n, eso sí tenemos que tenerlo bien en cuenta, n, en mayúscula, en donde están todos los números positivos, iniciando desde el 1. Si se fijan aquí, n es igual entre corchetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puntico, 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 hacia todo el tiempo hacia la derecha. No siempre se toma en cuenta el 0, como ahorita estábamos hablando que en la gráfica se veía 0 en los números naturales, salvo que se especifique lo contrario, ya que el 0 es neutral, es un número neutro en cuanto a estos números naturales. Todos los números están representados por los 10 primeros elementos de los números naturales, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9, que reciben el nombre de dígitos. O sea, si usted está marcando su celular, fíjense que están esos 10 dígitos, desde el 0 hasta el 9. Los números enteros, en el conjunto de los números naturales, en el conjunto de los números enteros, perdón, corresponden todos los números naturales y sus números simétricos u opuestos. Es decir, los números positivos, el 0 y los números enteros negativos. Entero positivo, entero negativo y el 0. O sea, si tengo una línea recta, tanto los números que están negativos al lado que tienen a la izquierda y los que están a la derecha que son los positivos y el centro que es el 0. Y se representan con las letras Z, como se define aquí. Bien, números irracionales. Los números irracionales comprenden los números que no pueden expresarse como la división de enteros, en el que el denominador es distinto de 0. O sea, son aquellos irracionales. No es lo mismo que yo diga 4 entre 2 me da 2, pero no es, ahí me da un número entero. Aunque ustedes lo vean ahí en la fracción, pero al dividirlo me da un número exacto, ¿verdad? Ahora, si dividimos 1 entre 2 me da 0.5. Es una fracción y el resultado es un decimal. Por ende, es un número irracional. Aquí vemos también que los números irracionales no son números decimales que no pueden expresarse ni de manera exacta ni de manera periódica. Es lo que yo acabo de decir y se representan por la letra I mayúscula o Q con el signo de prima arriba. Este punto es muy importante, donde dice las raíces que no pueden expresarse exactamente por ningún número entero ni fracciones son números irracionales. Por ejemplo, yo tengo en esta parte, vamos a mostrar los números irracionales. Vamos a ver, 3 quintos menos 2 tercios son números irracionales. 0.5 es otro número irracional. 0.8, otro número natural, menos 0.37, perdón. Tengo
menos 1.444 es otro número irracional, pero es decimal. Bien, seguimos. Propiedad de los números reales. La suma de dos números reales es cerrada, es decir, si A y B pertenece, ese símbolo significa pertenece. Pertenece a los números reales, entonces A más B también pertenece a los números reales. Veamos un ejemplo sencillo. Si yo tengo 4 más 2 es igual a 6, el 6 pertenece a los números reales, porque 4 y 6 también pertenecen a los números reales. La suma de los números reales es conmutativa, o sea, si yo tengo acá 5 más 1 es igual a 6. En otras palabras, si yo pongo 5 más 1 es igual a que yo ponga 1 más 5. Bien. Aquí, la otra propiedad, la suma de los números es asociativa, es decir, que si yo tengo A más B más C es igual a A más, entre paréntesis, B más 6. En otras palabras, si yo tengo, entre paréntesis, 1 más 2 más 5 es igual a que yo ponga 1 más, entre paréntesis, 2 más 5. Fíjense que si yo hago esta operación, 1 más 2, ¿cuánto es? 3, ¿verdad? Más 5, 8. Y si hago esta operación, 2 más 5, 7, más 1, 8. Por ende, es asociativa. La suma de un número real y 0 es el mismo número. O sea, si yo tengo 5 más 0, ¿a qué igual? A 5. Por ende, se cumple esa propiedad de en que yo cualquier número sumado con 0 me da ese mismo número. Para cada número real existe otro número real, simétrico u opuesto, tal que su suma es igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo 5 más menos 5, vamos a ver si es igual a 0. Fíjense, si aplico la ley de los signos, más o menos menos. Si copio el primero, 5, me da menos, rompo el paréntesis y me da menos 5. Eso me da 0, porque si yo tengo 5 pesos y tengo que pagarlo, tengo una deuda de 5 pesos, solamente en mis manos, al pagarlo, ¿cuánto me queda? 0. Por ende, aquí se cumple esta propiedad. Y aquí podemos ver la multiplicación de dos números reales cerrada. Si A y B pertenecen a los números reales, entonces A por B pertenece a los números reales. O sea, en otras palabras, si usted tiene lo siguiente: 2 por 3 es igual a 6. Estos dos números pertenecen a números reales y este número, como es el resultado, también pertenece a los números reales. La multiplicación de dos números, la otra propiedad es conmutativa. Entonces, A por B es lo mismo que B por A. Muchos de ustedes han escuchado que el orden de los factores no altera el producto. O sea, si yo tengo 4 por 3 es igual a 3 por 4. ¿Y cuánto me da esa multiplicación? 12. 3 por 4, 12. 4 por 3, 12. Si lo pongo al derecho o al revés, siempre me dará 12. O el número que usted esté trabajando. El producto de los números reales es asociativa. O sea, si yo tengo A por B, ese puntico significa ahí multiplicación. Ven, para que lo tengan muy pendiente. A por B, entre paréntesis, por C, es igual a A por B por C. Veamos. Si tenemos, voy a sacar este ejemplo acá. Voy a copiar un ejemplo. Si yo tengo 2 por 3 por 4, vamos a ver si es igual a 2 por 3 por 4. 2 por 3, 6 por 4 es igual, yo lo voy a desarrollar, 2
por 3 por 4, 12. Veamos si me da el mismo resultado. 6 por 4, 24. Es igual. Y 2 por 12, 24, entonces son iguales. Y se cumple esta propiedad que es asociativa. La multiplicación, vamos a ver la otra aquí con el 1. En la multiplicación el elemento neutro es el 1. Entonces, todo número que multiplicado por 1 me va a dar ese mismo número. En otras palabras, si yo tengo 8 por 1 es igual a 8. Bien. Para cada número real, diferente a 0, existe otro número real llamado el inverso, multiplicativo, tal que A por A es igual a 1. Si A por B y C son números reales, entonces A por B más C también es igual a A por B por C más A por C. Bien, entonces vamos a aplicar este último. Aunque lo vean un poquito largo, es lo mismo. Ven a ver, observen, perdón. Si yo tengo 5 por 2 más 3, es lo mismo que yo ponga 5 por 2 más 5 por 3. Me va a dar el mismo resultado. Fíjense aquí. 2 más 3, 5 y 5 por 5, 25. Es igual 5 por 2, 10 más 5 por 3, 15. ¿Y a qué igual eso? A 25. Por ende, se cumple esa propiedad. Bien, seguimos. Esto es un punto muy importante que me gustaría compartirlo con ustedes y es lo siguiente. La raíz cuadrada y raíz cúbica, perdón. La radicación es la operación inversa a la potenciación y consiste en buscar un número que multiplicado por sí mismo una cantidad determinada de veces da como resultado otro número. Los términos de la radicación son radical, subradical, índice y raíz. El índice siempre va a estar en esta parte, aquí. Radicando es este símbolo que ustedes ven, significa radicando. Cantidad subradical es la que está dentro de el radicando y el resultado es la raíz. Vamos a ver la definición de cada una de ellas. El radical es el símbolo que se utiliza para denotar la radicación y es este. Subradical es el número ubicado dentro del radical e indica la cantidad a la cual le será calculada la raíz, o sea, es 25 en este caso. Índice es el número ubicado encima del radical, al cual debe ser elevada la raíz para obtener la cantidad subradical. Siempre el 2 no se marca, por esto para poner un ejemplo, pero tenemos raíz cúbica, raíz cuadrada, raíz cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Raíz es el resultado de la radicación, este es el número que elevado al índice da como resultado la cantidad subradical. Bien, por ejemplo, si yo elevo el 5 al cuadrado, es igual a 25, es como una operación inversa, es la operación inversa de la potenciación, la potencia. Raíz cuadrada de un número entero. La raíz cuadrada de un número entero es otro número, que elevado al cuadrado da como resultado el mismo número inicial. Esto se denota con el número 2 como índice de la raíz. El cual, esto es importante, no siempre se escribe o se marca. Cuando usted ve en raíz de 16, señores, tranquilo, que eso no se marca. Ya sabemos que nos están hablando de la raíz cuadrada, o sea, raíz de 16, aquí, aunque no se marque, le están hablando de la raíz cuadrada, es igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es igual a 16. O que es lo mismo, 4 al cuadrado, perdón. Déjame borrar esta parte aquí. Que es lo mismo, 4 al cuadrado. Es el mismo procedimiento. Aquí hay un 2 que no se marca. Bien.
Esto se denota con el número 2 como el índice de raíz, el cual no siempre se escribe o marca, vuelvo y repito. Cálculo de la raíz cuadrada de un número. La raíz de A es igual a B. Por ejemplo, la raíz de 25 es igual a 5. La raíz de 81 es 9. La raíz de 64 es 8. Y así sucesivamente. Aquí vemos un pequeño ejemplo, un procedimiento prácticamente lo mismo. Yo lo hice con el 16, aquí está con el 25. Para determinar la raíz cuadrada de un número, basta con hallar otro número que multiplicado por sí mismo arroje como resultado la cantidad subradical. O sea, que yo elevando la raíz al radical, tiene que darme el subradical. Bien, como vemos en este ejemplo. Seguimos. Aquí vemos un ejemplo de raíz cúbica de un número. Es otro número que elevado al cubo da como resultado el mismo número inicial. Se denota escribiendo el número 3 como índice de raíz y siempre se escribe o se marca y debe o marcarse, siempre debe de marcarse. Por ejemplo, ahí pusieron raíz cúbica, se pone el 3 de 27 porque 3 por 3 por 3 es igual a 27. ¿Por qué, Félix? Sencillo. Porque 3 por 3 te da 9, ¿verdad? 9. Y 9 por 3, 27. Por eso me da 27. Aquí hay una pequeña explicación de ese mismo procedimiento que yo hice, el cual le facilita y le explica de manera de proceso, de procedimiento, de cómo obtenerla. Para hallar la raíz cúbica de un número entero, basta con buscar otro número que es multiplicado 3 veces, no 2 como la al cuadrado, sino 3 veces cuando es cúbica. Si una raíz cuarta es 4 veces y así sucesivamente. Por sí mismo arroje como resultado la cantidad subradical, como vemos acá. Cálculo de raíz cuadrada y cúbica por el método de tanteo. Existe otro método en caso de que no te den exacta, tú lo haces por el método de tanteo. Calcular una raíz cuadrada por el tanteo consiste en ir probando con distintos números, viendo si sus cuadrados son menores, mayores o iguales que el radicando. Hasta averiguar que hasta averiguar, perdón, entre qué dos cuadrados perfectos se encuentra el radicando. Para calcular, es el procedimiento, la raíz cuadrada de un número cuadrado perfecto, cuya solución es un número natural, por el método de tanteo se procede de la siguiente forma. Primero, el resultado del número, aquí tenemos un ejemplo de la raíz cuadrada de 265. Ellos lo pusieron a propósito para que el 2 ahí como parte de un ejemplo, pero no es necesario. El resultado es un número de dos cifras, ya que al separar en grupos de dos cifras, desde las unidades se obtienen dos grupos. ¿Por qué me dirían, Félix? ¿Por dónde sale ese 125? Recuerden, aquí es por tanteo. Y yo voy a tomar un número mayor o menor o igual al que tengo aquí dentro del subradicando. Entonces, cogí el 625. Dice que lo separe en dos cifras o dos unidades. Tengo el 6 y el 25. B, está comprendido entre el 20 y el 30. Vamos a ver por qué. El resultado, se refieren al resultado. Si tengo el 20 al cuadrado me da 400, es menor que 625 que tengo acá. 30 al cuadrado me da 900, es mayor que 625, entonces está entre esos dos. El paso 3, ¿cómo acaba o terminan en 5? Acá, fíjense, el 265, el único candidato es el 25. ¿Por qué? Porque 5 por 5 son 625. Perdón, son 265. Aquí tenemos que lo comprobamos, 25 al cuadrado es igual a 625. Y la solución es la raíz de 265 es 25. Bien, recuerden siempre tener esto pendiente. El tanteo es un método que
es bueno trabajarlo para poder delimitar o resolver, perdón, el ejercicio. Realmente no son 265. Y me excuso. Aquí es un error de edición, es 625 que va, que para que lo tomen en cuenta. Aquí es la raíz de 625, que es 25. Continuamos. Calcula raíz cuadrada y cúbica por el método de factorización, primo. Vamos a ir directo acá. Cuando usted tiene un número y se le pide que lo haga por factores primos, ¿qué usted hace? Lo primero es, eso está dentro de su manual. Vamos acá, vamos a concentrarnos en esta parte de aquí. El primer paso es descomponer el radical de sus factores primos. Nos están poniendo el ejemplo de la raíz de 900. Factores primos. Lo primero es que empiezo con el 2. Si se puede dividir, si es divisible entre 2, el 900 sí, me da 450. Ese mismo tiene también, se puede dividir en 2. Fíjense que termina en 0 o puede terminar en un número par y ya saben automáticamente que se divide entre 2. Cuando ya tengo aquí un número primo, como el 225, luego de sacar la mitad de 450, verifico si es divisible entre 3, aumento uno más. Y en efecto así lo es el 75. Y este a su vez también se divide entre 25, entre 3, que es 25, y el 25 tiene una quinta, que es 5. Entonces, la quinta de 5 es 1. ¿Cuál es el segundo paso? Se expresa, aquí dice, se expresa el radicando en una multiplicación de potencias, perdón. Y digo, raíz de 900 es igual a la raíz de 2 a la 2. ¿Por qué 2 a la 2? Porque aparece el 2 aquí. ¿Y cuántas veces? 2 veces, por eso es a la 2. Por la raíz de 3 al cuadrado, porque el 3 aparece como base. Y al cuadrado porque aparece 2 veces. Igualmente pasa con el 5 acá. Cuarto, se operan las raíces por separado. O sea, yo cada una de ellas la voy a separar. Mirenla acá. Ese 2 se va con la raíz, el 2 se va con la raíz y el 2 que tiene el 5 encima también se va con la raíz. Y si yo digo 2 por 3, 6, por 5, 30. Y ya mi ejercicio está hecho. Si ustedes quieren que no sea por tanteo y multiplican 30 por 30, fíjense que le va a dar 900. Eso es para que ustedes sepan, en caso que no tengan calculadora, puedan resolverlo de una forma práctica y analíticamente sin utilizar esos dispositivos. Bien, antes de finalizar me gustaría mostrarle un poquito lo que son las fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes, como vemos aquí, son aquellas fracciones que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Por ejemplo, tenemos 2 tartas, o 2 pizzas, o una pelota de baloncesto, lo que ustedes entiendan que es circular. De una tarta nos comemos medio trozo, o sea, puede ser un bizcocho o una pizza. 2 trozos, lo dividimos en 2 partes. Y de la otra, medio detrás de la otra, ¿verdad? Nos comemos 2 cuartos de cada tarta, en el cual las dos quedan más cantidad de tarta. ¿En cuál de las dos queda más cantidad de tarta? Veamos. Fíjense que aquí dividimos la tarta en 2 pedazos. Esta la dividimos en 4 pedazos, pero me comí 2 pedazos también, me queda la otra mitad. Fíjense que estas dos son equivalentes. Si yo descompongo, perdón, dice acá que 1 sobre 2 o 1 medio es igual a 2 cuartos. Dicen que son equivalentes, vamos a demostrarlo. La mitad de 2, ¿cuánto es? 1. La mitad de 4 es 2. Por ende, son equivalentes. Si usted pone 1 entre 2, fíjense, divido no, 1 entre 2 no cabe. Punto 0, ¿verdad? Y ahí digo 10 entre 2 es 5. Vamos a ver si las 2 me dan 5. 0.5. 5 por 2, 10. Y el resultado es 0, por ende es 0.5. Vamos a ver con 2 cuartos. 2 entre 4 no cabe. El 0 y pongo el 0. Le agrego un cerito aquí. 20 entre 4 es 5. 5 por 4 es 20. Y ambas me dieron 0.5. Eso quiere decir que son equivalentes. ¿Cómo podemos saber
si dos fracciones son equivalentes por el método de multiplicación en cruz. Es el método que vamos a utilizar. Este método consiste en multiplicar en cruz las dos fracciones. En otras palabras, multiplico 2 por 25 y 5 por 10. Eso sería 2 por 25, mírenlo aquí, es igual a 5 por 10. Vamos a ver si me da el mismo número. 2 por 25 son 50 y 5 por 10 también son 50. Entonces quiere decir que son equivalentes. Vamos a ver si estas son equivalentes. 3 por 5, 15 y 4 por 4, 16. No son equivalentes porque hay una diferencia de un dígito. Bien, continuamos. Patrones. Muchos de ustedes han ido o han visitado sastrería, han visto moldes de cómo hacen los blogs o otras estructuras, otros objetos que son repetitivos. Por ejemplo, un sastre que hace cientos de pantalones, miles, millones, dependiendo, una compañía. Ellos utilizan un patrón, el mismo patrón es para sacar cierto elemento. O cuando están haciendo una maqueta, lo miden a escala. Ustedes ven la maquetica chiquitica encima de una mesa, pero al final, al cabo de un tiempo, cuando se toman las decisiones del proyecto habitacional, por ejemplo, esa estructura que usted la ve en una maqueta se convierte en una realidad. Por ejemplo, Ciudad Juan Bosch, esto está en una maqueta por muchos arquitectos, diseñadores, lo llevan a la realidad, llevándola a una zona, por ejemplo, a Ciudad Juan Bosch, y ahí tomaron a escala, tomaron un patrón de un área seleccionada para poder construir esos edificios, por ejemplo. Utilizaron patrones de números. A veces los números forman patrones interesantes, como le acabo de decir. Aquí mostramos los más comunes y cómo se forman. Vamos a ver dos tipos de sucesiones: aritmética y geométrica. Una sucesión aritmética, se construye sumando un valor fijo cada vez. Ejemplo, 1, 3, 7, 10. Fíjense que del 1 salta al 4, del 4 salta al 7, del 7 salta al 10 y así sucesivamente va saltando 3 pasos a la vez. Pero yo tengo un truquito. Yo tiendo a saber si tengo problemas de manera rápida, calcular el elemento. Yo voy restando al mayor el menor. Si yo tengo 10 menos 7, si veo que es repetitivo, ya considero cuál es mi patrón, que es el 3. Vamos a ver si es verdad. 10 menos 7, estoy parado aquí, es igual a 3. 7 menos 4 es igual a 3. Estoy aquí, ahora voy al 4. 4 menos 1 es igual a 3. Y fíjense que el patrón es 3. Y ese es un truquito fácil de poder usted trabajarlo. Si quiere y gusta, puede hacerlo desde aquí, desde la quinta cifra. Fíjense, voy a poner 13 menos 10 es igual a 3. Bien, es una sucesión. Esta sucesión tiene una diferencia de 3 entre cada dos números consecutivos. El patrón se sigue sumando 3 al último número cada vez. Sucesión geométrica. Una sucesión geométrica se construye multiplicando un valor fijo cada vez. Ejemplo, 2, 4, 8, 32, 64 y así sucesivamente. Fíjense que a diferencia de la aritmética, la geométrica es una multiplicación de un número fijo. Aquí se suma un número fijo o se puede restar un número fijo. Y aquí se multiplica un número fijo. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. O sea, 2 veces. O puedo decirlo, el doble de 2 es 4. El doble de 4, 8. El doble de 16 y así sucesivamente. Y aquí es una forma de poder resolver o conocer mis sucesiones geométricas. Aquí vemos un ejemplo en donde se lo explican con otro ejemplo: 3, 9, 27, 81, 243, etcétera, etcétera. Aquí es 3, o sea, mi base es 3
salta al 9, después el 27. O sea, para yo llegar al 9, tengo que multiplicarlo por 3, 3 por 3 es 9. Para llegar al 27 tengo que multiplicarlo por 3, da 27. Para llegar al 81 tengo que multiplicarlo por 3 y me da 81 y así sucesivamente. Bien, entonces, aquí tenemos una línea recta, por ejemplo, que la vieron en la actividad, en el ejercicio y las actividades. Fíjense que es recomendable siempre poner en el centro de la línea recta o de una sola dimensión el 0 para tenerlo como patrón. Ojo, si usted salta del 0 al menos 1 o del 0 al 1 y así sucesivamente, deben de tener la misma distancia. No pueden tener el 1 aquí y el 2 aquí, uno más ancho que otro. No, es recomendable que tengan la misma medida con sus reglas. Bien. Y aquí en esta regla solamente vamos a tomar los números, el segmento de 3 a menos 3. De los números reales. Y ya sabemos lo que significa o quiénes son los números reales. Aquí vemos, si se fijan, vamos a marcar un poco. Fíjense. Ese rayita está en la mitad. Si es la mitad es 0.5. Aquí está ¿quién? 1.5. Aquí está 2.5. Porque es la mitad entre el 2 y el 3, entre el 1 y el 2, entre el 0 y el 1. Aquí está menos 0.5. Se toman los mismos valores pero con el signo contrario. Menos 1.5 y aquí menos 2.5 y así sucesivamente. Ese radical está entre el 1 y el 1.5. Mucha gente lo ponen aquí. No lo pongan ahí. Si usted tiene duda, usted viene, busca con su calculadora y le dice cuánto es la raíz de 2 si tienen alguna duda, o con su celular. Digo, raíz de 2 es igual a 1. Vamos a ver, la raíz de 2 es igual a 1.414. Yo puedo poner 3 cifras, entonces está antes de llegar al 1.5. Entonces es más chiquito que 1.5. Miren, 1.4 yo puedo poner y ya. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en su regla, hay una rayita más chiquita que esa, que por lo general son 4. Y aquí es la quinta, por eso es la mitad. Aquí hay 5, aquí hay 4 números más, 4 rayitas y así sucesivamente. Que deben de tenerlo muy en cuenta eso. Aquí recuerden que el pi, la conocemos, es 3.14. Aquí epsilon tiene 2.7 y algo. Este es el valor de esta letra. Fíjense que cae en la línea recta de esta forma, por encima del 2.5. Entonces ustedes tienen que tener eso muy, pero muy pendiente para que no se para que no se equivoquen. Entonces, un ejemplo de la vida real sobre línea recta. Voy a abrir esta imagen. Fíjense que muchos de ustedes la han visto. Por ejemplo, esta es una línea de metro. Cuando usted entra al metro, por ejemplo, de Santo Domingo, fíjense que en las puertas siempre hay un mapa como este, con una línea recta donde están las estaciones, donde se va a parar el metro o las conexiones que hay. Por ejemplo, con la línea 2 que está en la Máximo Gómez. Este es un ejemplo del extranjero, pero sirve de modelo. Aquí vemos una línea recta en donde es el recorrido que hace el metro. No siempre tienen esos puntos negros, no están a la misma distancia, pero puede hacer referencia a cualquier término, valor que ustedes ven aquí. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es una línea recta, una línea numérica, y para que vean que tiene utilidad y es buena. Ya ustedes, sin yo darle la matemática, ya la pueden interpretar. Bueno, yo me quedo en la Máximo Gómez, o me quedo en la Ortega y Gasset, o me quedo en Ágora, o me quedo en San Bill o en Megacentro, y ustedes la interpretan. Bien, eso es parte de la matemática, que es parte de nuestras vidas. Entonces, chicos, hasta aquí este tutorial virtual. Sus preguntas, por favor, me pueden escribir en privado o
En su defecto, me pueden escribir a través de la plataforma de Google Classroom de nuestro centro educativo. Muchas gracias y bendiciones.